Bleach es uno de esos animes que dejaron huella en la historia, no solo por sus batallas épicas y su mundo espiritual lleno de acción, sino también por los personajes inolvidables que nos conquistaron con sus personalidades únicas. Desde héroes con un gran corazón, hasta villanos que se robaron el cariño y el odio de todos los fans, Bleach nos regaló una galería de personajes que hoy forman parte de la cultura otaku. En este video de Visual Otaku te traigo el top 10 de los personajes más amados de Bleach, con un par de extras que no podían quedarse fuera. ¿Listo para recordar por qué nos enamoramos de esta obra de Tite Kubo? ¡Comencemos! Pero antes de arrancar con nuestro top 10 de los personajes más amados de Bleach, no podíamos dejar pasar a dos figuras que, aunque no entraron en el ranking, se ganaron un lugar muy especial en el corazón de los fans. Top 12. Ulquiorra Seifer. Ulquiorra, el cuarto espada, es uno de los villanos más enigmáticos de Bleach. De piel blanca, ojos verdes y un fragmento de máscara en forma de cuerno, su diseño refleja frialdad y soledad. Su resurrección, murciélago, le otorga alas negras y un poder devastador, pero lo más impactante es que es uno de los pocos con una segunda resurrección, segunda etapa, donde alcanza una forma demoníaca que ni Aizen conocía. Ulquiorra es nihilista y frío, convencido de que los sentimientos no existen y de que la vida carece de sentido. Su meta es cumplir con las órdenes de Aizen y representar la lógica absoluta de los espada. Sin embargo, su último enfrentamiento con Ichigo lo llevó a cuestionar la existencia del corazón, mostrando un destello de humanidad que lo convirtió en uno de los antagonistas más trágicos y memorables del anime. Top 11. Jin Ichimaru. Jin Ichimaru es el capitán de la tercera división, de aspecto delgado, cabello plateado y su eterna sonrisa burlona. Su Zanpakuto, Sins, puede extenderse a una velocidad de 500 veces la del sonido, convirtiéndolo en un arma casi imposible de esquivar. Jin siempre fue un personaje ambiguo, parecía un traidor aliado de Aizen, pero en realidad su meta era esperar el momento oportuno para vengar a Rangiku Matsumoto y traicionar a Aizen. Astuto, sarcástico y con un aire inquietante, jugaba con todo sin mostrar nunca sus verdaderos sentimientos. Al final, su lealtad y sacrificio demostraron que, detrás de esa sonrisa engañosa, existía un hombre marcado por el dolor y el amor. Jin es recordado como uno de los personajes más impredecibles y fascinantes de Bleach. Ahora sí, después de rendirles homenaje a estos dos grandes, vamos directo al top 10 de personajes más amados de Bleach. ¡Comencemos! Top 10. Rukia Kuchiki. Rukia Kuchiki es la Shinigami que cambió por completo la vida de Ichigo. De complexión pequeña, cabello negro corto y ojos violáceos, su apariencia delicada contrasta con su enorme fortaleza interior. Como miembro del clan Kuchiki y capitana de la 13ª división, carga con la presión de la nobleza y el deber, aunque siempre ha luchado por ser reconocida por sus propios méritos. Su Zanpakuto, Sode no Shirayuki, es conocida como la más hermosa de toda la sociedad de almas, capaz de manipular el hielo con técnicas elegantes y letales que congelan todo a su alrededor. Rukia combina seriedad con un humor sarcástico que sorprende, además de una ternura que aflora en sus momentos más humanos. Adora los conejos y tiene un don para el dibujo, aunque sus obras son tan malas que se vuelven cómicas. A lo largo de Bleach, su motivación es proteger a sus seres queridos, cumplir con su deber como Shinigami y demostrar que, aunque provenga de orígenes humildes, su valor y coraje son dignos de respeto. Top 9. Orihime Inoue. Orihime Inoue es la luz del grupo, un personaje que simboliza la bondad en medio de la oscuridad. De cabello largo anaranjado y ojos grandes que reflejan inocencia, su aspecto transmite dulzura y ternura. Sin embargo, Orihime es mucho más que una cara bonita, posee uno de los poderes más misteriosos y peligrosos de toda la obra. Sus espíritus guardianes, los Chans-Chanrikka, le permiten crear barreras, curar heridas y hasta revertir eventos, como si negara las leyes de la realidad misma. Su personalidad es alegre, soñadora y llena de optimismo, aunque en su interior lucha contra miedos e inseguridades. Ama inventar comidas rarísimas que solo ella se atreve a probar, y su amor por Ichigo es una de sus mayores motivaciones para crecer como persona. A lo largo de la historia, Orihime busca ser más fuerte y dejar de ser vista como una carga. Su meta es proteger a quienes ama y demostrar que incluso la ternura puede ser un arma invencible contra la desesperanza. Top 8. Byakuya Kuchiki. Byakuya es la viva imagen de la elegancia y la disciplina. De cabello negro largo adornado con un Kenseikan, símbolo de su clan, y un rostro sereno que rara vez expresa emoción,
su sola presencia impone respeto. Como capitán de la sexta división y líder del clan Kuchiki, representa los ideales más rígidos de la nobleza y la justicia. Su Zanpakuto, Zenbon Sakura, es una de las más bellas y letales. Se fragmenta en miles de cuchillas en forma de pétalos de cerezo que rodean y destruyen al enemigo con precisión. Con su Bankai, Zenbon Sakura Kageyoshi, el campo de batalla se llena de millones de pétalos cortantes, una visión tan majestuosa como mortal. Frío, orgulloso y meticuloso, Byakuya parece un hombre sin sentimientos, pero en el fondo protege a Rukia y guarda un fuerte sentido del honor familiar. Su meta principal es mantener la estabilidad de la sociedad de almas y defender el prestigio de su linaje, aunque su desarrollo demuestra que incluso el deber más estricto puede ceder ante el afecto verdadero. Top 7 Sunsui Kiraku. Sunsui Kiraku es uno de los personajes más carismáticos de Bleach. Con su sombrero de paja, kimono colorido y una botella de sake en mano, parece un hombre despreocupado y bohemio, pero detrás de esa apariencia se esconde uno de los shinigamis más poderosos y sabios. Como capitán de la primera división y comandante general del Gotei 13, carga con el enorme peso de liderar la sociedad de almas. Su Zanpakuto, Katen Kikotsu, tiene un poder único. Convierte juegos infantiles en reglas mortales que su enemigo debe seguir, transformando la inocencia en un campo de batalla letal. Su Bankai, Karamatsu Sing, es aún más aterrador, creando un destino compartido de dolor y muerte con el enemigo. Sunsui es alegre, seductor y amante de la paz, pero también es un estratega calculador que sabe cuando la guerra es inevitable. Ama la tranquilidad y el sake, odia los conflictos innecesarios, y su meta es proteger la sociedad de almas con la menor cantidad de sacrificios posibles. Top 6 Kisuke Urahara. Kisuke Urahara es el maestro del misterio. De aspecto despreocupado, siempre con su sombrero verde a rayas y un abanico en mano, este ex capitán exiliado del Gotei 13 es en realidad uno de los personajes más brillantes y complejos de la historia. Su inteligencia es legendaria. Es inventor, científico y estratega, responsable de la creación de múltiples artefactos espirituales. Su Zanpakuto, Benime, es extremadamente versátil, lanza rayos de energía destructiva, genera barreras defensivas y controla el campo de batalla con creatividad sin igual. Aunque suele comportarse de forma bromista y sarcástica, Urahara guarda un lado oscuro, marcado por la culpa de los errores de su pasado. A lo largo de la obra, su meta es guiar a Ichigo, redimirse de su exilio y asegurar que tanto el mundo humano como el espiritual estén protegidos de amenazas como Aizen. Kisuke es el comodín de Bleach, el hombre que parece un bufón pero siempre tiene un plan maestro bajo la manga. Top 5 Grimmjow Heiherjakes. Grimmjow Heiherjakes es el sexto espada y uno de los antagonistas más queridos de Bleach. Con su cabello azul, su eterna sonrisa desafiante y el fragmento de máscara Hollow en forma de mandíbula, es imposible confundirlo. Su resurrección, Pantera, lo transforma en una bestia felina con garras, velocidad y fuerza devastadoras, reflejo de su instinto animal y salvaje. Es impulsivo, arrogante y siempre está buscando pelea, pero detrás de esa brutalidad hay un guerrero con un código de honor, respeta la fuerza de sus rivales y se niega a doblegarse ante nadie. Odia la debilidad y la sumisión, y su objetivo es demostrar que es el más fuerte, sin importar las consecuencias. Aunque comenzó como un villano, su carisma feroz y su rivalidad con Ichigo lo convirtieron en un favorito de los fans. Grimmjow es la encarnación del espíritu guerrero puro, que lucha por orgullo y nada más. Top 4 Yoruichi Xiouin. Yoruichi Xiouin es la diosa de la velocidad y una de las figuras más magnéticas de Bleach. De piel morena, cabello púrpura y ojos dorados, su diseño transmite fuerza, sensualidad y misterio. Antigua capitana y noble del clan Xiouin, renunció a la comodidad de la nobleza para vivir libremente. Su habilidad más famosa es el Zunpo, que domina con tal perfección que le otorgó el título de diosa de la velocidad. Además, domina el Akuda, el Kid y puede usar técnicas como el Zunk, que combina artes marciales con energía espiritual explosiva. Su peculiar poder de transformarse en gato añade un toque enigmático y divertido. Yoruichi es astuta, bromista y traviesa, pero también sabia y protectora con sus discípulos, como Ichigo y Soifon. Ama la libertad y odia las ataduras de la nobleza. Su meta es enfrentar a Aizen y salvaguardar a sus seres queridos, demostrando que la verdadera nobleza nace de la fuerza interior. Top 3 Aizen Ezuke.
Aizen Nezuke es uno de los villanos más icónicos del anime. De aspecto sereno y elegante, cabello castaño peinado hacia atrás y una sonrisa confiada, es la viva imagen del carisma oscuro. Durante años fingió ser un capitán amable y justo, pero en realidad manipulaba a todos con su Zanpakuto, Kika Suigetsu, que controla los 5 sentidos de sus enemigos sumiéndolos en ilusiones perfectas. Este poder lo convierte en prácticamente invencible. Tras fusionarse con el Gyoku, alcanzó habilidades divinas que lo alejaron de lo humano. Frío, calculador y siempre un paso por delante, Aizen no busca solo derrotar a sus enemigos. Su meta es trascender los límites de los Shinigamis y convertirse en un dios que gobierne sobre todos los mundos. Odia la mediocridad y desprecia a quienes se conforman con la debilidad. Aizen es fascinante porque no solo es un villano, es un visionario que cuestiona el orden mismo del universo. Top 2 Kenpachi Zaraki. Kenpachi Zaraki es la personificación de la fuerza bruta y la locura por la batalla. Con su cabello en puntas adornado con campanillas, su parche en el ojo y su sonrisa salvaje, es imposible no reconocerlo. Como capitán de la 11ª División, vive únicamente para pelear. Su parche no es un adorno, sino un sello que limita su energía espiritual para que los combates sean más emocionantes. Su Zanpakuto, no Zarashi, es gigantesca y devastadora, capaz de destruir casi cualquier cosa. Kenpachi disfruta sentir dolor y estar al borde de la muerte porque, para él, esa es la verdadera esencia de la vida. A pesar de su naturaleza sanguinaria, es leal a su división y a Yachiru, su pequeña teniente. Su meta es simple y brutal, encontrar rivales más fuertes y seguir peleando hasta el límite. Kenpachi es amado porque es auténtico, un guerrero que no finge ni se oculta tras discursos. Su vida es la batalla, y nada más. Top 1 Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki es el protagonista absoluto de Bleach y el corazón de la historia. Con su cabello naranja, expresión decidida y un aura de rebeldía, es un adolescente que carga con responsabilidades más grandes que él mismo. Tras convertirse en Shinigami, descubre que en su interior habita algo más, un Hollow salvaje y un linaje Quincy que lo convierten en una mezcla única de poderes. Su Zanpakuto, Zangetsu, evoluciona a lo largo de la obra, desde un imponente Bankai de velocidad y precisión hasta sus formas Hollow y su verdadera esencia como híbrido espiritual. Terco, impulsivo y protector, Ichigo siempre lucha por sus amigos y familia, odiando sentirse impotente o ver sufrir a los demás. Aunque al inicio no buscaba ser un héroe, su meta se vuelve clara: proteger a quienes ama y superar sus propios límites. Ichigo es la representación del crecimiento, la perseverancia y el espíritu indomable de un protagonista shonen. Y así concluimos este top 10 de los personajes más amados de Bleach. Sin duda, cada uno dejó huella con su carisma, sus batallas y esos momentos que nos hicieron vibrar de emoción. Desde la nobleza de Byakuya, la locura de Kenpachi, la inteligencia de Urahara, hasta el poder imparable de Ichigo, todos forman parte de la magia que convirtió a Bleach en uno de los animes más legendarios de la historia. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es tu personaje favorito de Bleach y por qué? ¿Crees que alguien faltó en este top? Déjame tu respuesta en los comentarios, que estaré leyendo cada opinión. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más tops, curiosidades y momentos épicos del mundo anime. Aquí en Visual Otaku, siempre traemos la mejor dosis de anime directo a tu pantalla. Nos vemos en el próximo video.